Como decíamos antes, ¿no es cierto? Las entidades que les es aplicable a las normas internacionales de contabilidad están dadas, ¿no es cierto?, en los servicios públicos y en las municipalidades, excepto las entidades que señalamos anteriormente, que son las empresas del Estado y las entidades superiores de educación superior, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, las entidades para poder aplicar esta normativa, obviamente tienen que prestar servicio a la comunidad, como en el caso de los municipios, ¿ya? Tienen que financiar sus actividades con la recaudación de impuestos, y por otro lado, que las actividades que desarrollan los municipios no están sujetas a la obtención de alguna rentabilidad o ganancia, sino que más bien, ¿cuál es la rentabilidad ganancia que se puede obtener de este proceso? Es la rentabilidad social. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta que dentro de la administración de los recursos tenemos que ser rigurosos y como los recursos son pocos y las necesidades son altas, ¿no es cierto?, tendremos que priorizar estos recursos respecto a su aplicación de manera tal que no se generen los déficits presupuestarios o déficits financieros. ¿Ya? ¿Cuál es el fundamento de la aplicación de las NIC en Chile? ¿Ya? Y respecto de la convergencia. Primero que nada, ¿no es cierto?, le es aplicable las NIC SP, ¿no es cierto?, considerando la globalización de la economía del país, porque de otra manera es imposible poder aplicarla, porque Chile está inserto, ¿no es cierto?, en la globalización económica mundial, ¿ya? Tiene sus fronteras abiertas en términos de comercio, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra economía, que es una economía de mercado, pero a su vez esta economía está dentro de la globalización de la economía mundial, ¿cierto? Por lo tanto, por eso, de esa forma permite que estas normas internacionales de contabilidad puedan ser aplicadas en Chile, ¿ya? Dice, en el contexto actual de la globalización mundial se ha hecho necesario estandarizar la gestión privada y pública de las entidades del país, ¿ya? Para lo cual tanto los actores del mercado privado como el gobierno y otras entidades públicas han considerado necesario establecer un marco normativo estándar para las materias financiero-contables y las hagan comunes con respecto a la realidad de otros países, ¿ya? Entonces la idea es que, ¿no es cierto?, dada la globalización económica, se hayan estandarizado ciertos registros y ciertos informes a nivel contable y financiero, ¿ya? También no es cierto que estas normas tengan un lenguaje financiero común, ¿ya? Debido a la necesidad de contar con información financiera completa, comparable y fácil de comprender, así como de transparente y fiable, es que los distintos organismos que actúan en el mercado han decidido adoptar normas contables que faciliten el análisis de la información y permitan eficiencia en la toma de decisiones, ¿ya? Desde el punto de vista de las entidades públicas, el objetivo es mejorar la calidad de la información, adoptando las mejores prácticas que permitan mejorar la administración financiera y la rendición de cuentas en el sector público. O sea, tiene varias ventajas la incorporación de todo este sistema, ¿no es cierto? Pero ustedes dirán, pero ¿para qué? Si en realidad el sector público no persigue rentabilidad, no persigue fines de lucro, etcétera, pero sí persigue fines, ¿no es cierto?, de satisfacción social, ¿ya? O persigue, o rentabilidad social. ¿Y esto en qué se fundamenta también? Acá los países a nivel mundial no son independientes uno de otro, ¿ya? Dependen de uno de otro, digamos, y está dado por los convenios internacionales comerciales de cada uno de los países, en los cuales obviamente que los países que mantienen negociaciones con Chile especialmente necesitan información financiera del país. Y mientras no tengan información financiera del país, poco probable, ¿no es cierto?, que los otros países u otras entidades, ¿no es cierto?, a nivel internacional se puedan interesar en poder hacer negociaciones con Chile, ¿ya? En el evento que existan, obviamente, información estandarizada de aplicación uniforme para todo el mundo, obviamente que
la actividad económica y la actividad financiera de un país se le facilita enormemente. Porque en el fondo es lo mismo que ocurre con una persona natural, ¿no es cierto?, que va a pedir un crédito en un banco. ¿Qué es lo que hace el banco cuando una persona natural pide un crédito? Le analiza, ¿no es cierto?, su situación económica y financiera, ¿ya? Para los países ocurre lo mismo. Existen entidades mundiales, ¿no es cierto?, que eh, entregan financiamiento a ciertos países para el desarrollo de actividades, para el desarrollo de programas, ¿no es cierto?, para el desarrollo de programas sociales. Pero en el fondo, ¿no es cierto?, todas estas entidades necesitan saber si los países son eficientes en la administración de los recursos, ¿ya? ¿Y cómo lo demostramos? Se demuestra a través de la información contable financiera, ¿ya? Y que, ¿no es cierto?, en la medida que se reconozcan que se han aplicado las NIES-SP, ¿no es cierto?, van a ser confiables y van a ser validadas por las entidades internacionales en el evento, ¿no es cierto?, que algún país, en este caso Chile, ¿cierto?, pueda gestionar algún tipo de financiamiento exterior o a través de una entidad internacional gubernamental. ¿Ya? Como por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no es cierto?, el Banco Interamericano de Desarrollo, y hay otras entidades mundiales también en las cuales los países pueden acceder a financiamiento. Bueno, hace unos años atrás, no sé si hay funcionarios que pudiesen haber vivido la experiencia, hubo un financiamiento externo mundial, ¿ya?, hacia los municipios respecto de la construcción de las famosas casetas sanitarias, que en el fondo, ¿no es cierto?, venían como a sustituir los servicios higiénicos de aquellas viviendas que no contaban con este servicio. Y eso fue un proyecto millonario de millones de dólares que fue distribuido en todas las comunas de Chile para resolver esa problemática. Pero ese financiamiento fue a través del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, en su momento el municipio debió haber presentado sus antecedentes, ¿no es cierto?, de postulación o de solicitud para poder optar a este tipo de financiamiento. La idea de todo este proceso es de demostrar que los municipios, ¿no es cierto?, son eficientes en la administración de los recursos públicos, ¿ya? De esa manera entrega fiabilidad respecto a esta materia y hace que las entidades públicas internacionales, ¿no es cierto?, se interesen y validen, ¿no es cierto?, la información a nivel país. Convergencia a la NIC-SP. Dice, en el pasado el uso de estándares contables locales en algunos países había dificultado la comprensión y transparencia de sus cifras de gobierno, ¿ya? Claro, en el caso de Chile también existía, ¿no es cierto?, un sistema, por decirlo de alguna manera, muchos años atrás, muy rudimentario desde el punto de vista contable, poco estructurado, ¿no es cierto? Ahí veíamos en el año, ¿no es cierto?, en el año 71, de acuerdo al historial de generación del sistema contable municipal, que parte en forma muy, por decirlo, muy débil, por cuanto solamente en esa oportunidad se incorpora como información contable el ejercicio presupuestario respectivo, ¿ya? Y algunas cuentas complementarias que complementaban la ejecución de presupuesto, pero no existía una estructura contable completa, ¿ya?, en la cual se pudieran definir claramente los activos, se definieran claramente los pasivos y también se definiera claramente cuál era el patrimonio, ¿ya? Bueno, bajo las normas de las NIC-SP, en cambio, las finanzas de las entidades de gobierno pueden ser auditadas por cualquier agencia pública o privada nacional, constituyéndose así en un potente antídoto contra la opacidad financiera en el manejo de los recursos públicos, ¿cierto? Obviamente que con esta normativa y los procedimientos que se están utilizando de registro y de información, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, que sean auditadas por cualquier entidad,
por cuanto los principios y las normas que se aplican han sido de aplicación uniforme. Por lo tanto, permite a entidades públicas o privadas poder auditar en forma, ¿no es cierto?, que entrega facilidad para poder hacer este tipo de trabajo frente a las entidades públicas que tienen en aplicación estas normas. Por ello dice, adoptar las NIEGSP refleja un fuerte compromiso de transparencia y rendición de cuentas por parte del país, ¿ya? Aquí el hecho de aplicar estas normas, obviamente que es un compromiso del país, ¿ya? De, por un lado, reconocer que los procesos contables que se están haciendo están acordes con las normas, ¿ah? Y que están, ¿no es cierto?, que el país se compromete, en definitiva, a aprobarlas y aplicarlas, ¿ya? Por lo tanto, y eso tiene que quedar, obviamente, demostrado, no es un tema que signifique una declaración de principio en la cual, ¿no es cierto?, declare que aplica las normas, sino que las aplique efectivamente. ¿Y cómo se verifica que las aplica efectivamente? Bueno, a través de las auditorías, a través de las rendiciones de cuentas, ¿no es cierto?, se puede detectar que las normas internacionales de contabilidad se están aplicando en forma uniforme y en forma estandarizada, ¿ya? Por lo tanto, en esa línea, ¿no es cierto?, los servicios públicos de Chile deberán detallar rigurosamente los activos y pasivos en su estado financiero, con reglas de valorización claras y precisas, ¿ya? Cuando habla con reglas de valorización claras y precisas, ¿no es cierto?, aquí estamos hablando que aparecen conceptos de valorización de los activos y los pasivos, ¿ya? Y aparece, ¿no es cierto?, la valorización de los bienes de uso, en esto como ejemplo, ¿ya? Respecto de, volvemos a señalar, ¿no es cierto?, la valorización de los bienes inmuebles, que tienen que ser separados de los terrenos respecto de las edificaciones, ¿ya? Lo mismo ocurre con la valorización de los bienes de uso en sí. ¿Qué sistema o qué criterio de valorización se van a adoptar? Obviamente que tienen que ser claras y precisas, ¿ya? Y tienen que quedar debidamente fundamentadas en los estados financieros. Además, se deben explicar, indicar y explicitar no solo la ejecución de presupuesto, ¿ya?, sino que también, ¿no es cierto?, cómo evoluciona el patrimonio institucional, ¿ah? Cómo va creciendo o cómo va disminuyendo, ¿no es cierto? Si se produjo un déficit, ¿no es cierto?, cuánto es la disminución que significa el patrimonio. Ahora, si hay un superávit, ¿de qué manera y de qué monto estamos hablando del crecimiento que va obteniendo el patrimonio? Y aquí, cuando hablamos de estos procedimientos, estamos hablando de estructura contable, ¿ya? Estamos hablando de activos, estamos hablando de pasivos, estamos hablando de patrimonio. Y a su vez también estamos hablando de ingresos patrimoniales y gastos patrimoniales que nos indican, ¿no es cierto?, que en forma indirecta podemos determinar las variaciones patrimoniales. Por lo tanto, dice, sino que también cómo evoluciona el patrimonio institucional de un año a otro, contribuyendo con ello a una rendición financiera mucho más integral de la que existe hasta ahora, ¿ya? Obviamente, a pesar de que igual, ¿no es cierto?, en los ejercicios anteriores, al año 2020, de igual manera se han ido informando las variaciones patrimoniales a través de las cuentas de ingresos y gastos patrimoniales. Pero acá lo hace más explícito y hace mayor nivel de desagregación de información financiera y contable, ¿ya? Bueno, aquí cuando aplicamos las normas internacionales de contabilidad, también aparecen lo que es los costos y beneficios. Costo versus beneficio, ¿cierto? ¿Cuáles son los costos que hay que asumir al incorporar las NIC en el sistema contable municipal? Primero, hay un costo, ¿no es cierto?, de recursos humanos, ¿ya? Y que es lógico y que es natural que así sea, ¿no es cierto? Porque siempre, como seres humanos, ¿no es cierto?, estamos acostumbrados a un sistema en forma permanente, ¿ya? Entonces, ¿qué se produce? ¿No es cierto? El costo, hay un costo
de recursos humanos, ¿no es cierto?, frente a la resistencia al cambio de todos los actores. Y aquí van todos involucrados, la misma entidad, ¿no es cierto?, los auditores externos, los académicos, los organismos reguladores, también existe cierto nivel de resistencia al cambio, ¿ya? O, ¿no es cierto?, romper los paradigmas respecto a los sistemas existentes, desconociendo que a lo mejor el sistema que se está implementando es un sistema eficiente, ¿no es cierto?, es un sistema oportuno en términos de información, ¿ya? ¿Qué otro costo asume, ¿no es cierto?, el hecho de incorporar las NIC? La necesidad de información y capacitación permanente de todos los actores involucrados. Este es un tema, por el hecho de ser un tema nuevo, requiere en forma permanente de capacitación. ¿Por qué? Porque estas normas obviamente se van adecuando también de acuerdo a las circunstancias, ¿ah? Van apareciendo nuevas operaciones económicas, la cual requiere, ¿no es cierto?, que exista una norma que señale cómo se reconocen contablemente, cómo se registran, ¿no es cierto?, qué efectos tienen en el patrimonio, qué efectos tiene en el Estado, ¿no es cierto?, en los elementos que conforman el sistema contable, qué efectos tienen los activos o qué efectos tiene en los pasivos, ¿ya? También el costo, el riesgo de adoptar conceptos, principios, criterios y técnicas propias de otros ámbitos geográficos y culturales, ¿cierto? También tiene que ver con los riesgos de adoptar nuevos conceptos, ¿ah? Que igual significa un costo de interpretación, ¿no es cierto?, y de reconocimiento. También dentro de los costos que hay que asumir, y esto está dirigido hacia el sector público, pero también al sector municipal, necesidad de adecuar el SIGFE, ¿ya? Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado, ¿ya? Para el caso de los municipios, ¿qué significa? Que hay que adecuar los sistemas informáticos contables existentes en cada comuna, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el sistema hasta el 30 de diciembre del 2020, el sistema de depreciación, ¿no es cierto?, el sistema me lo calculaba en forma anual. Hoy en día, el sistema de depreciación es mensual. Por lo tanto, el sistema tendrá que reconocerse que debe practicar la depreciación mensual y no anual como se hacía hasta el año 2020. Por lo tanto, ¿qué implica eso? Implica que tenemos que adecuar los sistemas informáticos contables de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Que lo más probable que para algunos casos el hecho de ser un tema nuevo les va a significar un costo financiero el poder hacer las adecuaciones pertinentes. Salvo, ¿no es cierto?, que esté expresamente señalado en los contratos de servicio de estas empresas cualquier modificación que implique cambiar quizás algunos criterios y algunas normas de registro durante los periodos contables. No sé si hay duda consulta. No sé, yo quería consultar si hay municipios que han tenido dificultades, especialmente en las normas, en estas normas, en la aplicación de estas normas, o experiencia que podamos contarle para que otros municipios lo tengan en cuenta. ¿Alguna apreciación, algún comentario, alguna experiencia que podamos compartir? Yo quisiera comentar, profesor, Sí. que la aplicación de las normas NIC-SP, yo creo que la mayor problemática que vamos a tener las municipalidades es el tema de los inventarios de bienes de uso, en el Correcto, sentido ya. de la incorporación de los bienes nacionales de uso público, adecuar los formatos, la estructura que teníamos antes en el sentido de sistema de control y registro del inventario. Ahora tenemos que no actualizar, tenemos que hacer una depreciación mensual que sin duda implica un trabajo permanente y adoptar una serie de ¿cómo se llama?, de revisión
y de los registros de nuestro inventario en el sentido de irnos adecuando a lo que nos exige la norma NICP. Donde Ujú. estamos más complicados los municipios, yo voy a hablar por todos porque no sé si usted consultó, nadie contestó, no sé si alguno ya tiene actualizados sus bienes nacionales de uso público, pero es la mayor complicación que hoy día Sí, nos hemos enfrentado, porque el trabajo hay que hacerlo y no es un trabajo fácil, es un trabajo de equipo, como usted señala, correcto. pero involucra un tiempo. Exacto. La primera medida que hemos adoptado nosotros en este municipio, aunque es pequeño, pero es crear una unidad de inventario para Ujú. efectos de que personal, a lo menos ya partimos con un administrativo, se dediquen exclusivamente a lo que es los registros, que es donde vamos a tener, ¿no es cierto?, que hincarle bastante el diente a este tema. Correcto. Sí. Bueno, en ese caso hay que tener en cuenta, yo creo que ya con este sistema y con estos requerimientos que se están haciendo, ya la parte inventario pasa a formar parte de un tema relevante dentro del municipio, ¿ya? Yo sé que muchos municipios hasta cierto tiempo, ¿no es cierto?, no le han dado la importancia que tienen el manejo de los inventarios, ¿ya? Si nosotros, imagínense ustedes, hagan ese análisis, si nosotros hacemos un análisis de los estados financieros en términos de cuentas, es cosa de revisar, ¿no es cierto?, las cuentas respectivas de los activos físicos, que si nosotros hacemos un análisis vertical u horizontal o un análisis financiero, ¿no es cierto?, vamos a determinar que los valores que conforman esos activos representan un gran porcentaje de todos los activos, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista patrimonial, tienen mucha relevancia, ¿ya? Porque al hacerlos efectivos, en el supuesto caso, en el hipotético caso, ¿no es cierto?, de hacer efectivo todos esos activos, la verdad que es una cantidad enorme de dinero, ¿ya? Es por eso, imagínense usted que las empresas privadas tienen en forma controlada, en forma muy específica, lo que son los inventarios físicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los inventarios físicos es parte fundamental del patrimonio de las empresas, ¿ya? Lo que pasa es que los municipios, por ciertas circunstancias, en realidad no le hemos dado la importancia que tiene la administración adecuada de los bienes de uso y los bienes inventariables, etcétera, ¿ya? Porque imagínense ustedes, el nivel patrimonial de los municipios es enorme. Basta, ¿no es cierto?, con analizar los activos que pueda tener el departamento de educación, los bienes que, los colegios, ¿cuánto vale un colegio? ¿Ya? Muchos municipios tienen 10 colegios, 20 colegios. ¿Cuánto implica eso en términos de valor? ¿Ya? ¿Qué implica eso en términos de estructura del patrimonio? Es súper relevante. Por eso que tenemos que ser súper cuidadosos, súper realistas, ¿no es cierto? Colaboradores y formar equipos de trabajo respecto, primero que nada, al levantamiento del inventario, luego a la mantención del inventario, porque aquí no se trata solamente de levantar el inventario, hoy día ya me olvidé. Este es un trabajo permanente, ¿ya? Es un trabajo día a día. ¿Por qué? Porque día a día, ¿no es cierto?, se van incorporando nuevos bienes, po, y tendré que darles oportunamente las altas en el momento que corresponde, ¿ya? ¿Por qué? Acuérdense ustedes que todos los bienes igual o superior a las 3 unidades tributarias mensuales tenemos que activarlo. ¿Y qué significa eso? Al momento de activarlo, significa que tenemos que incorporarlos en el inventario contable, tenemos que, ¿no es cierto?, asignarle los años de vida útil y automáticamente al mes siguiente, ¿no es cierto?, empezar con el proceso de depreciación mensual. Por lo tanto, ¿no es cierto?, un trabajo permanente. También tenemos lo que son las altas y las bajas, ¿ya? Las altas, ¿no es cierto?, son todas las incorporaciones por las compras. Las bajas son todas las exclusiones de los bienes del activo, ¿no es cierto?, que ya dejaron de prestar servicio, cumplieron su vida útil y que están en condiciones de, ¿no es cierto?, de venderlos, de licitarlos,
¿no es cierto? Y de excluirlo definitivamente del inventario, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Todo ese proceso debe hacerlo la unidad o el área, ¿no es cierto?, que tiene a cargo el proceso de inventario del municipio. Tendrá que tener, ¿no es cierto?, las habilidades y el conocimiento en qué momento, de acuerdo a los registros contables de bienes, podrá hacerse algún remate, ¿no es cierto? Se podrá excluir ciertos bienes, ¿ya? Determinar cuáles son los bienes de uso que ya cumplieron su vida útil, ¿ya? Tendrá que tener claridad respecto de los bienes que ingresan y cuáles es los años de vida útil que le vamos a asignar, etcétera, ¿ya? Es un trabajo permanente, ¿no es cierto?, en el cual no solamente implica elaborar el inventario inicial, sino que va a implicar, ¿no es cierto?, un trabajo de actualización permanente. Y para eso tenemos que habilitar, en aquellos casos de municipios realmente importantes o grandes, no quiero decir importantes, sino que son más complejos, ¿no es cierto?, tendrán que tener su departamento de inventario, me imagino, y cada municipio habilitará su área respectiva en la medida de las necesidades de información y en la medida de los flujos de información que se maneje, ¿ya? Por lo tanto, tendrá que conocerse también todo el procedimiento de la disposición de los bienes, ¿ah? Respecto de esto, existe la normativa que está establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades respecto a la disposición de los bienes, ¿no es cierto? Que respecto a la compra, ¿no es cierto?, se debe regular por la normativa que regula el sistema privado, ¿ya? La compra, la factura, ¿no es cierto?, toda la documentación de respaldo que eso implique, que el bien se ha adquirido, cuánto se ha pagado y que efectivamente ha sido recepcionado, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? No hay que olvidar que respecto de los bienes de uso, ¿no es cierto?, como decíamos antes, se incorporan lo que son los bienes nacionales de uso público, pero también se incorporan los bienes intangibles, ¿ya? ¿Cuáles son los bienes intangibles? Son todo aquello que no lo podemos palpar físicamente, ¿ya? Y que forman parte, ¿no es cierto?, del patrimonio de la municipalidad, y que también, ¿no es cierto?, los vamos a tener que activar. ¿Y en qué momento se activan, ¿no es cierto?, esos activos? En el momento de la compra, si compramos a un tercero, siempre y cuando, ojo con esto, también es una diferenciación, siempre y cuando el valor de esos bienes intangibles sea igual o superior a las 30 unidades tributarias mensuales. Eso está concebido en la resolución número 3 de la Contraloría General de la República respecto de la valorización de los bienes de uso, específicamente lo que tiene que ver con los bienes intangibles. También tenemos, por otro lado, ¿no es cierto?, la incorporación de los bienes intangibles, los derechos de agua, ¿ya? No sé si hay municipios, parece que hay municipios acá que tienen derechos de agua. Bueno, esos derechos de agua tienen un valor, y ese valor, ¿no es cierto?, yo lo voy a tener que incorporar en la contabilidad del municipio, ¿ya? Porque son derechos, son bienes, o sea, en el momento que yo puedo vender esos bienes y sacarle un valor comercial, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué valor le voy a asignar a esos bienes? Va a ser lo más probable el valor comercial, el valor que se trance, ¿no es cierto?, en el mercado, ¿ya? ¿Dudas, consultas, observaciones? Ya, estábamos viendo los costos, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Primero que nada, son normas que aumentan la calidad y la comparabilidad de la información contable, obvio. ¿Por qué? Porque ya vemos en el caso de los bienes de uso, ¿cierto?, que la idea es obtener el valor justo de esos bienes. Y el valor justo de los bienes, ¿no es cierto?, podemos determinar que puede ser el valor de mercado, que es lo que se transa, ¿ya? Se obtiene mayor detalle de la información contable, y eso está dado por las notas explicativas a los estados financieros, ¿ya? En la cual señala cuál es el origen de la información contable, cómo se generan, ¿no es cierto?,
los ingresos por percibir, cómo se generan las cuentas por pagar, ¿no es cierto? Cómo se conforma la deuda flotante, ¿no es cierto? A través de qué mecanismo, ¿no es cierto?, se ha determinado la depreciación, cuál es el criterio de valorización de los bienes, cuál es el criterio de asignación de vida útil de los bienes. Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, esta normativa establece todo ese proceso que debe ser informado en los estados financieros. Dice que la información contable registrada bajo las NIC agrega valor de largo plazo a los servicios públicos y al gobierno. Obviamente porque estos son sistemas que se aplican en forma permanente y obviamente va a obtener los resultados a largo plazo. También, ¿no es cierto?, los beneficios hacen mucho más fácil la comparación de los logros o rendimientos entre los gobiernos. Y aquí, esta es la comparación, ¿no es cierto?, que se hace entre los países, ¿ya?, respecto de cuál es el comportamiento económico y cuál es el comportamiento financiero desde el punto de vista fiscal de los países, ¿ya? Por lo tanto, podemos determinar qué país podría ser el más eficiente, ¿no es cierto?, en términos de utilización y administración de los fondos públicos. Luego dice que la convergencia de la NISP es recomendada por organismos como la OECD, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas y el BID. Es vista como una herramienta crucial para la estabilidad del sistema económico mundial también, independiente, ¿no es cierto?, de que sean organismos que requieren de esta información para los efectos de negociar, ¿no es cierto?, crédito con los diferentes países. Al converger también las NISP, se habrá fortalecido la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas, ¿ya? Es vista como una herramienta crucial para la estabilidad del sistema económico mundial también, ¿cierto? Una forma de controlar también cómo va evolucionando el sistema económico mundial. Dice la adopción de las NIC-SP. Dice, ¿cuáles son las NIC-SP vigentes? ¿Cómo se estructura una NIC-SP y qué contiene? Aquí vamos a ir viendo. Bueno, aquí tenemos, creo que están las, a ver, vamos a ver si están las. Bueno, la norma fue trabajada hasta la NIC 32, que fue lo que estudió, ¿no es cierto?, la Contraloría y le sirvió de base para poder establecer las normas acá en Chile. Y aquí tenemos las normas internacionales, ¿ya?, que son aplicables al sector público. Y tiene que ver con el marco conceptual. Primero tiene la NIC SP1, ¿cierto?, que es la presentación de los estados financieros. ¿Cómo se presentan los estados financieros? ¿Qué estructura tienen, ¿no es cierto?, que en el sistema que para el sistema municipal chileno, ¿cierto?, tenemos que, vamos a ver acá en la resolución, ¿qué dice de los estados financieros la resolución número 3? Es el capítulo 3, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Que el objetivo de la presente norma es establecer la forma de presentación de los estados financieros con el propósito general para poder asegurar su comparabilidad tanto con los estados financieros de ejercicios anteriores de la propia entidad como con los de otras entidades, ¿ya? Por lo tanto, la presentación de los estados financieros va orientado en ese sentido. Por último, los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad, ¿ya? El objetivo de los estados financieros es proporcionar información útil para la toma de decisiones, ¿ya?, y constituir un medio
para la rendición de cuentas, ¿no es cierto?, de la entidad, por los recursos que hayan sido confiados, ¿ya?, suministrando información acerca de su posición financiera, el balance general, su desempeño, el estado de resultado, ¿no es cierto?, medimos el desempeño a través del estado de resultado, y de los cambios en la posición financiera, estado de flujo efectivo, y acerca de su gestión, que también lo vemos a través del estado de resultado. Dice que la responsabilidad en la preparación y presentación de los estados financieros corresponde, ¿no es cierto?, conjuntamente al alcalde y al director de administración y finanzas, quienes son para estos efectos los funcionarios responsables de la representación fiel de la información financiera de la municipalidad. ¿Cierto? Ya, aquí los responsables de la presentación del estado financiero, obviamente, es el alcalde y el director de administración y finanzas. ¿Ya? ¿Y qué tipo de estado se puede presentar cuando hablamos de presentación de estado financiero? Los estados financieros, ¿no es cierto?, se pueden presentar en forma consolidada, ¿ya?, separados o individuales, los que deberán ser preparados y presentados de acuerdo a lo que establece la normativa correspondiente, como cuál es la estructura, ¿no es cierto?, los activos, los pasivos, patrimonio. Los estados financieros anuales deben presentarse respecto de cada periodo, ¿ya? Aquí tiene que ver también con, podemos homologarlo con el sistema contable privado, ¿no es cierto?, que cuál es el periodo que considera para los estados, ¿no es cierto?, financieros, es el año comercial, que parte el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, que los estados, dice además, los estados financieros deben ser presentados de acuerdo a la clasificación de las partidas definidas por la Contraloría General en la forma y las fechas establecidas en las instrucciones sobre la preparación y presentación de los estados financieros impartidas por ese organismo fiscalizado. Bueno, respecto a la elaboración, obviamente que las instrucciones las ha dado la Contraloría, cuál es la estructura, el formato, ¿no es cierto?, la fecha de presentación que debe contener cada uno de los estados financieros. ¿Ya? También el ANIC 2, pasamos al ANIC 2, ¿no es cierto?, el estado de flujo efectivo. ¿Qué habla del estado de flujo efectivo? El estado de flujo efectivo dice, la información sobre los flujos de efectivo proporciona a la municipalidad, dice, y a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la municipalidad para generar efectivo y equivalente el efectivo, así como la necesidad de utilización de esos flujos de efectivo que ésta tiene. En el fondo, ¿a qué se refiere este estado? Este estado obviamente se refiere a los movimientos de efectivo que se generaron durante el periodo contable. O sea, estamos hablando del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la esencia de este informe de flujo efectivo? Por un lado, ¿no es cierto?, cómo se generan los ingresos efectivos y por otro lado, cómo se aplican esos flujos de efectivo. ¿Ya? Y dentro de los flujos efectivos, no solamente estamos hablando de los ingresos efectivos que genera el municipio, por ejemplo, basado en el decreto de ley 3063, sino que tiene que ver con todos los ingresos, cualquiera que ellos sean, ¿no es cierto?, van a formar parte del flujo efectivo. Pueden provenir de fondos terceros, de otras entidades, etcétera, etcétera, pero en este informe, ¿no es cierto?, se reflejan todos los movimientos de efectivo que haya generado el municipio durante el periodo. ¿Ya? Como así también toda la aplicación, ¿no es cierto?, de esos fondos, todos los desembolsos efectivos que se generaron durante el periodo por cualquier circunstancia, por pago de remuneraciones, ¿no es cierto?, por el pago de una cuota de una deuda, por el, no sé, por el pago de los consumos básicos, etc. ¿Ya? En el fondo,
todos los desembolsos efectivos generados durante el año contable, el año presupuestario, que parte el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Ya? También, por ejemplo, dentro de los flujos efectivos, tenemos, ¿no es cierto?, la obtención de un crédito, en la cual el Estado o el banco me traspasó cierta cantidad de dinero que fue a parar a la cuenta corriente municipal. En esos casos también se considera como dentro de los flujos de efectivo. ¿Ya? Esperemos un segundito. Vamos. Ya, continuamos. Luego tenemos la NIC SP3, que tiene que ver con las políticas contables, cambio, las estimaciones contables y errores. ¿Ya? Aquí también habla de las políticas contables. ¿Ya? Vamos a ver si podemos encontrar algo de las políticas contables. Bueno, en realidad lo que habla de las políticas contables tiene que ver con, en cierta medida, de qué manera, ¿no es cierto?, reconocemos los activos, los pasivos, ¿no es cierto?, de qué forma, ¿ya? También de qué forma reconocemos, ¿no es cierto?, o valorizamos los bienes de uso, por ejemplo, ¿ya? Que es una forma de, son políticas que se establecen previamente de valorización, ¿ya? Por lo tanto, y ahora cobra mucha validez esta NIC. ¿Por qué? Porque respecto de la valorización de los bienes del activo fijo, ¿no es cierto?, establecen ciertas estimaciones que hay que hacer, ¿ya? Pero están... ¿Sí? Disculpe, hay ¿Sí? una consulta aquí en el chat. Dice, una duda. Debe haber ¿Sí? entendido en la clase anterior que no debía obtener créditos, dice, pero en los flujos de efectivo se entrega como ejemplo. A ver, pero en los flujos efectivos se entrega como ejemplo. Creo que se ha entendido en la clase 2 que no debía obtener... Bueno, es una forma de poder entender. O sea, no podemos, los municipios no pueden obviamente obtener crédito, pero para los efectos de la explicación, ¿no es cierto?, también el producto de un crédito que puede ser autorizado por el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, ese crédito que sea autorizado y que ingresa a las arcas municipales forma parte de un flujo efectivo, ¿ya? Eso es más o menos la idea del ejemplo anterior respecto de un crédito, ¿ya? ¿Quién es el que hizo la pregunta? A ver. Maricel, ¿sí? Sí, sí, ¿Podría profesor. conectarse? Maricel, ¿está conectada? Sí, estoy acá. ¿Sí? Ya. Una duda Sí. extra. En el caso de que usted dice que esto solo se puede ser autorizado por el Ministerio de Hacienda, Sí. ¿cómo qué casos aplica para esto? Como para Por tener un ejemplo, ejemplo más descriptivo. Por ejemplo, en el caso de... Yo no me remitir al flujo, sino que me remitir a la obtención de un crédito, ¿ya? Ajá. ¿Ya? Cuando obtenemos un crédito, ¿no es cierto?, primero que nada hay que tener la autorización del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, en el caso de los leasing, ¿ya? Los leasing es un tipo de crédito, ¿ya?, que debe ser previamente autorizado por el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque también hay un costo asociado a ese crédito, y el costo asociado está dado por los intereses
que nos va a cobrar el banco o la entidad financiera que está financiando el leasing, ¿ya? Ujú. Esa es la explicación respecto de esa operación. ¿Por qué? Porque en este caso estoy poniendo como ejemplo el leasing, porque el leasing en el fondo es una forma de crédito, ¿ya? Un crédito Sí. como a largo plazo, ¿ya? Que debe ser autorizado por el Ministerio de Hacienda y a su vez, ¿no es cierto?, en el efecto que se vayan generando, ¿no es cierto?, los pagos, ¿ya? Voy a llegar al punto que en la medida que se haya acordado, ¿no es cierto?, el último pago, recién la entidad va a ser dueña de la propiedad del inmueble, del bien o del vehículo, etcétera, ¿ya? Ya. Pero generalmente se supone que ya al momento que se paga la última cuota, en teoría, el bien estaría depreciado, ¿cierto? Por lo tanto, porque generalmente los leasing, y me voy a remitir, por ejemplo, al sector privado, cuando el sector privado adquiere leasing, ¿no es cierto?, lo hace considerando los periodos de años de vida útil que tiene el bien. ¿Te fijas? Y de esa manera, como el bien ya consumió toda su vida útil, automáticamente, ¿no es cierto?, como ya se ha pagado el 100% el leasing, automáticamente se renueva ese contrato y se van reponiendo en el caso de los vehículos, por ejemplo. ¿Ah? En el caso de Ujú. los vehículos, en el sector minero se utiliza mucho ese mecanismo. Sí, ¿Ya? ya, No, entiendo. no sé si le Muchas quedó, gracias. si le quedó claro, si entendió la Sí, idea. sí, sí, Ya, se entendió. Gracias. perfecto. Bueno, también aparece dentro de esta normativa, cosa que no aparecía, ¿ya?, que no estaba vigente en la normativa anterior, tiene que ver con los errores, ¿ya? Que también lo considera dentro de la normativa la corrección de errores. Pero esta corrección de errores tiene que ver más, ¿no es cierto?, cuando estamos en la presencia de todos los antecedentes a la vista, pero por cualquier circunstancia, ¿no es cierto?, aritmética, qué sé yo, erróneamente se registró mal una operación, ¿ya? ¿A qué se refieren los errores? Y aquí lo vamos a definir. Dice, los errores son omisiones o inexactitudes de información fiable que estaba disponible al momento de registrar movimientos financieros o económicos o de presentar los estados financieros de una municipalidad para uno o más periodos anteriores. Por ejemplo, dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos. Me equivoqué, ¿no es cierto?, en multiplicar, en vez de multiplicar por 2, multipliqué por 6 y el monto, ¿no es cierto?, fue diferente, que obviamente me descuadró y no era conciliado, no se concilia el valor de un bien, por ejemplo, respecto a lo que está registrado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, dice, dentro de los errores se incluyen los errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, ¿no es cierto? Nos equivocamos porque yo interpreto de una manera, quizá a lo mejor otro profesional lo entiende de otra manera. Las inadvertencias o mala interpretación de hechos, así como también los fraudes, ¿ya? Por lo tanto, es el fundamento que tiene que ver con el concepto de errores a nivel municipal. Dice, los errores pueden surgir con respecto al reconocimiento, medición, presentación, información a revelar de los elementos de los estados financieros, ¿cierto? Por ejemplo, nos equivocamos en valorizar los bienes de uso, ¿ya? Bueno, ahí que no hay coincidencia con lo real. Hay un error, ¿no es cierto?, que lo voy a poder corregir, ¿ya? Bueno, en este caso, con la única diferencia que cuando se producen errores, estos errores tienen que informarse a la Contraloría General de la República, ¿ya? ¿Y cómo se registra contablemente un error?
Los errores del periodo contable detectados en el mismo periodo se corrigen antes del cierre del ejercicio, como variación del mes en que se cuenta con los antecedentes para realizar su ajuste, ¿cierto? Por lo tanto, en el periodo, en el mes que se detecta el error, yo lo voy a corregir contablemente, ¿ya? Respecto de la corrección de errores de periodos anteriores, se ajustará con efecto a la apertura del ejercicio en curso, corrigiendo los saldos iniciales de activos, pasivos y resultados acumulados, según corresponda. Claro, aquí cuando hablamos de resultados acumulados, ya, obviamente, lo más probable, en aquellos casos que corresponda a periodos anteriores, tiene que ver con los resultados acumulados, porque el resultado acumulado, acuérdense, dentro de la nomenclatura de las cuentas de pasivos, corresponde a la acumulación de utilidades o pérdidas que se han generado en ejercicios anteriores. Pero como estamos hablando acá de errores de ejercicios anteriores, periodos anteriores, se va a ver alterado, ¿no es cierto?, la cuenta de resultados acumulados. ¿Por qué? Porque corresponde a periodos anteriores. Respecto de aquellas cuentas que son representativas de movimientos financieros no presupuestarios, por ejemplo, no presupuestarios podrían ser las cuentas complementarias, ¿cierto? Deben corregirse con efectos en el presupuesto del ejercicio, es decir, como variaciones del mes en que se cuente con los antecedentes, ¿ya? O sea, se va a tener que ejecutar, ¿no es cierto?, la corrección en el mes respectivo que fue detectado el error, ¿ya? Por ahí tenemos algunos tips respecto de el reconocimiento y el registro de errores, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, costo de variación a la tasa de cambio de la moneda extranjera. Ahí tenemos que ver un poco con, ¿no es cierto?, con la moneda extranjera generalmente se trabaja con dólares, son las variaciones que se pueden generar, ¿no es cierto?, respecto al precio del dólar. Y aquí, ¿en qué caso podríamos poner como ejemplo? Hay municipios que en algún momento tuvo que trabajar con variación de moneda extranjera. ¿Algún ejemplo? En ese caso se puede dar en caso de algunas compras realizadas con moneda extranjera, por A ver, ejemplo, impresoras que se hayan tenido que comprar con valores valores en dólares, por en dólares, ejemplo. claro. Ya, sí, no hay problema, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un principio contable básico, ¿no es cierto? Que la contabilidad, ¿en qué moneda se lleva? Claro, tiene que ser en moneda nacional, Moneda en peso. nacional, peso. Ujú. Por lo tanto, todas aquellas operaciones que yo haga en moneda extranjera, ¿no es cierto?, Se tienen que convertir. tiene que convertirla a peso chileno, ¿ya? Y lo más probable que pueda darse el caso que, ¿no es cierto?, si yo compro en moneda extranjera, ¿no es cierto?, puede darse el caso que, ¿no es cierto?, compro en dólares, pero igual pago en pesos, ¿ya? Y puede resultar de que en el momento que yo pague, ¿cierto? Cuando yo compré, el dólar tuvo un precio. Lo registré ese precio en pesos chilenos. Luego, al momento de pagar, lo más probable puede darse el caso de que el valor ya no tiene el mismo valor original, sino que tiene otro valor, sea por más o por menos. Por lo tanto, ahí existe una variación, ¿no es cierto?, en el valor del dólar. Por lo tanto, esa variación hay que registrarla contablemente. ¿Para qué? Para cuadrar los montos que en definitiva se paguen. ¿Por qué? Porque originalmente, voy a poner un ejemplo simple, ¿no es cierto? Una compra en dólares, yo la registré en 100, ¿ya? Pero resulta que cuando la fui a pagar, efectivamente, porque a lo mejor tuve que hacer el egreso, ¿no es cierto? Me demoré 2, 3 días en poder pagar,
y obviamente el proveedor me exige que le pague al valor dólar del día, ¿no es cierto? Obviamente que se va a producir una diferencia. De igual manera, esa diferencia yo tengo que registrarla contablemente porque significa una variación de la tasa de cambio en la moneda extranjera, ¿ya? Y ese hecho me tiene que quedar registrado contablemente. Lo mismo ocurre cuando se pagan los viáticos en dólares, ¿cierto? Yo compro cierta cantidad de dólares para entregarle a los funcionarios que van a hacer un cometido internacional, por ejemplo, a un valor dólar X, pero resulta que posteriormente, cuando me rinden cuenta, ¿no es cierto?, me rinden cuenta a un valor dólar diferente. En esos casos, la variación que se genera entre esos valores, obviamente va a tener que registrarla contablemente. ¿Para qué? Para que conservar la cuadratura de la información, ¿ya? Para que la información sea coherente, ¿ya? Y que esté, obviamente, respaldada con los antecedentes respectivos, ¿ya? Luego tenemos la NIC, costo por préstamos. Bueno, cuando hablamos costo de préstamos, ¿cuál es el costo de los préstamos? ¿Cuál es el costo de los préstamos en general? Los intereses que se generan por Los ello. intereses, ¿cierto? Es el costo del préstamo. Porque el préstamo es un monto, ¿no es cierto? Es el monto del capital. Pero, ¿no es cierto? El costo del préstamo obviamente que está dado por los intereses o por los recargos, ¿no es cierto?, que implique la obtención de un préstamo. Ahora, respecto de la obtención de préstamo, igual, acuérdense ustedes que los municipios estamos restringidos y en el evento que ese trámite se haga, ¿no es cierto?, tendrá que contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda. No es una acción económica que la vayamos a hacer en forma directa y por decisión unilateral del municipio, sino que previamente, ¿no es cierto?, tiene que contar con la normativa de la autorización del Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Luego tenemos los estados financieros consolidados, ¿ya?, y separados. Bueno, en el caso de los municipios también opera lo que es el sistema, ¿no es cierto?, de los estados financieros consolidados, porque consolidamos, acuérdense ustedes, la información contable y financiera a nivel de municipio, pero sin perjuicio de ello existen informaciones o estados financieros contables separados por áreas de gestión, ¿ya? Por un lado, ¿no es cierto?, en la parte contable, que cada área lleva su contabilidad, y por otro lado, ¿no es cierto?, también tenemos el sistema presupuestario, en el cual también está separado por áreas de gestión. Bueno, aquí hay dos NIC, ¿no es cierto?, que en realidad no son prácticamente aplicables. No conozco la aplicación de ellas en las inversiones asociadas y la participación en negocios conjuntos. A pesar de que igual, ¿a qué se refiere? Dice, el objetivo de esta norma respecto de inversiones en asociadas y negocios conjuntos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que habla? Dice, el objetivo de esta norma es prescribir la contabilidad de las inversiones asociadas y negocios conjuntos y establecer los requerimientos para la aplicación del método de participación al contabilizar las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. La verdad que no sé si algún municipio está operando respecto de esa temática. Vamos a ver. También tenemos los ingresos de transacciones con contraprestación, ¿cierto? Y acá tenemos que, cuando hablamos de contraprestación, estamos hablando de, en el caso de los ingresos, por ejemplo, el pago de los derechos de aseo, ¿cierto? En ese caso,
el contribuyente, ¿no es cierto?, paga el derecho de aseo, pero por el hecho, ¿no es cierto?, por el hecho de recibir un servicio, ¿ya? También existen los ingresos de transacciones sin contraprestación, ¿ya? Y en ese caso, bueno, se generan todos los ingresos respectivos. Bueno, también aquí hay un tema, información financiera en economías hiperinflacionarias, ¿no es cierto?, que no nos vamos a meter ahí porque tiene que ver con un tema más de economía que no es aplicable, que yo sepa, a los municipios, esa NIC. Luego tenemos la NIC SP, la 11, que son los contratos de construcción, ¿cierto? Y aquí sí que tenemos, ¿no es cierto?, tenemos tema, ¿ya?, sobre los contratos de construcción. Y los contratos de construcción está dado, ¿no es cierto?, por todos aquellos, generalmente los proyectos de inversión que desarrollan los municipios, ¿ya? Sean estos para la generación de bienes de uso interno, como también la generación de bienes de uso nacional de uso público, ¿ya? Porque, por ejemplo, la construcción de una plaza, ¿cierto? Porque la construcción de la plaza no es para gestión interna municipal, sino que es para la construcción, para el uso de la comunidad. Obviamente, dentro de los contratos de construcción, está basado en el contrato en sí, que se supone que cuando son contratos de un monto de envergadura importante, tendrán que haber pasado, ¿no es cierto?, por todos los procesos de adquisición. Licitación pública, ¿no es cierto?, adjudicación, acuerdo del Consejo Municipal, luego viene el proceso la adjudicación, luego viene el proceso de ejecución, ¿ya? Luego en el proceso de ejecución, la generación de los estados de pago, ¿no es cierto? Dentro del proceso de adjudicación y de licitación, tendrán que disponerse de las garantías respectivas para garantizar el contrato, ¿ya? Ahora, respecto a la ejecución, ¿cierto?, se tendrá como base los estados de pago que deberán venir registrados y autentificados y validados por, en este caso, la entidad técnica respectiva de la ejecución del proyecto o del servicio, ¿ya? Luego tenemos los inventarios. ¿Qué habla de los inventarios? Bueno, los inventarios tienen que ver con toda la normativa respecto a los bienes de uso, ¿ya? Cómo se registran, cómo se controlan, ¿no es cierto? De qué manera estamos, ¿no es cierto?, controlando los bienes de uso. Y en ese caso, la normativa establece todo el proceso de, primero que nada, de regulación de los inventarios, ¿cierto? Regula respecto de la valorización de los inventarios, regula sobre la disposición en general de los inventarios, dispone sobre su valorización, ¿ya?, etcétera. Por lo tanto, ¿no es cierto?, existe una amplia normativa respecto a la mantención, actualización, valorización, ¿no es cierto?, depreciación, exclusión, incorporación, altas, bajas de los inventarios, ¿ya? Ya. Luego pasamos a los arrendamientos, que es la NIC SP13. Vamos a ver si existe sobre el arrendamiento.
Vamos a ver si... Ujú. Bueno, ya vamos a encontrar el tema de los arrendamientos, que también aparece una norma específica que clarifica sobre los arrendamientos de acuerdo a las NIC SP, ¿ya? Vamos a ver si el conjunto financiero. Bueno, ya veremos el concepto de arrendamiento. Bueno, y tiene que ver con los bienes de inversión, ¿no es cierto? Y especialmente los bienes físicos, ¿ya? Por lo tanto, es la generación de alguna rentabilidad de algún bien de uso que haya dispuesto el municipio, ¿ya? La NIC 14, hechos ocurridos después de la fecha de presentación. Bueno, acá la norma también habla de que una vez presentados los estados financieros o cerrados los estados financieros, si ha ocurrido algo importante a contar de esa fecha, también es conveniente considerarlo dentro de las notas explicativas de los estados financieros, ¿ya? Cuando se trate de hechos relevantes e importantes que tengan alguna injerencia y que de alguna manera tienen alguna alteración o provocan alguna alteración sobre la estructura patrimonial, ¿ya? Disminución del patrimonio, ¿no es cierto? Aumento del patrimonio, que también es importante señalarlo, ¿ya? También la norma es la norma 15, ¿no es cierto? Instrumentos financieros. ¿A qué se refieren los instrumentos financieros? Bueno, se refiere a las inversiones financieras que puede haber hecho el municipio, ¿ya? Y cómo tiene que revelarlo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el municipio, previa autorización, ¿no es cierto?, de quien corresponda, en este caso el Ministerio de Hacienda, tenga fondos estacionales de caja y esté en condiciones de poder invertir en el mercado de capitales, ¿ya? Por lo tanto, la NIC establece todo el procedimiento de valorización, ¿ya?, de los bienes de los instrumentos financieros, ¿ya? ¿Cuál es su valor de mercado? ¿Cuál es el valor contable que debemos considerar respecto de los bienes financieros? ¿Ya? Vamos a ver acá agricultura. Voy a esperar que salga. Esto. Vamos a hablar de los instrumentos financieros. Bueno, los instrumentos financieros tienen que ver, como decían antes, con las inversiones que haya hecho el municipio, producto de los saldos estacionales de caja. ¿Qué significa el saldo estacional de caja? Significa, ¿no es cierto?, que la entidad, en este caso el municipio, ha podido invertir en el mercado de capitales, pero producto de qué? Producto de que después, ¿no es cierto?, de haber cumplido con los compromisos de pago, ¿ya?, de funcionamiento, ¿ya?, y los compromisos de corto plazo, se me ha producido un saldo estacional de caja en forma permanente, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí hay que tener cuidado respecto de en qué momento y bajo qué condiciones
yo puedo hacer inversiones en el mercado de capitales, ¿ya? Ojo, no es que signifique que yo tenga cierta cantidad de dinero en la cuenta corriente, ¿no es cierto? Automáticamente puedo, ¿no es cierto?, invertir, ¿ya? Primero que nada, hay que conocer la situación financiera del municipio, ¿ya? Antes de efectuar la inversión y demostrar que efectivamente existen disponibilidades financieras, por decirlo de alguna manera, ociosas, ¿ya? Ojo, cuando nosotros recibimos recursos para la ejecución de un proyecto de inversión, quizás a lo mejor pueden ser cantidades importantes, esos fondos lo más probable es que permanezcan estacionales varios meses, producto de la ejecución del proyecto y producto de la presentación de los estados de pagos pertinentes. Nosotros no podemos darle otra finalidad a esos fondos, sino que para la cual han sido entregados. ¿Qué significa esto? Que no podemos, por ejemplo, decidir invertir en el mercado de capitales aquellos fondos destinados para esos fines. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿no es cierto?, estamos desvirtuando, ¿no es cierto?, el destino de esos fondos. Esos fondos fueron destinados específicamente para la ejecución de un proyecto y no para que la entidad, ¿no es cierto?, los deposite en un fondo mutuo o un depósito a plazo que le pueda generar interés. Eso está consagrado en las normas, ¿no es cierto?, contables pertinentes por el origen y la aplicación de esos recursos. Más aún, ¿no es cierto?, que todos estos recursos que tienen carácter de administración de fondos, ¿no es cierto?, están respaldados por un convenio, ¿ya? Y el convenio en ninguna parte dice de que si se entregan los recursos, ¿no es cierto?, el municipio podrá operar financieramente con ellos. Ojo con eso, ¿ya? Luego tenemos las propiedades de inversión. ¿A qué se refieren las propiedades de inversión? Bueno, las propiedades de inversión son todos aquellos bienes inmuebles por medio del cual, ¿no es cierto?, la municipalidad ha construido, ¿no es cierto?, ciertos bienes con el ánimo de, ¿no es cierto?, con el ánimo de sacarle rentabilidad, ¿ya? A eso se refiere las propiedades de inversión. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que tener presente que cuando se construyen estos bienes, ¿no es cierto?, quizás se construyeron con la finalidad del uso municipal, pero estas propiedades cambian de destino, ¿cierto?, de bienes de uso normal a propiedades de inversión. ¿Y a qué se refieren las propiedades de inversión? Dice que las propiedades de inversión son bienes inmuebles, terrenos o edificaciones que se tienen en su totalidad o en parte con la finalidad de obtener rentas, plusvalía o ambos, en lugar de utilizarlo como bienes de uso o destinarlos para su venta en el curso normal de las operaciones. Además, se consideran propiedades de inversión aquellos bienes inmuebles que no tengan un destino determinado, ¿ya? Esta norma incluye los inmuebles dados en arrendamiento operativo, o sea, estamos hablando de los leasing, ¿ya? Las propiedades destinadas al uso habitacional de los funcionarios no constituyen propiedades de inversión. ¿Cómo se reconocen las propiedades de inversión? En aquellos casos en que la municipalidad posea un bien inmueble destinado en parte para obtener renta o plusvalía y otra parte para la prestación de servicio, se debe evaluar la proporción del uso como propiedad de inversión. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? Eso para los efectos de ¿qué? Determinar realmente la utilidad o pérdida que genera, ¿no es cierto?, esa operación. Cuando los bienes se utilizan en forma significativa para generar renta y en forma insignificante para la prestación de servicios o fines administrativos, el activo será reconocido en su totalidad como propiedad de inversión, ¿ya? Por lo tanto, ahí
Estamos hablando respecto de esta definición. ¿Qué se entiende por propiedades de inversión? Todas aquellas que están destinadas a generar algún tipo de rentabilidad. Eso en el fondo. Propiedades inmuebles. Luego tenemos las propiedades de planta y equipo, ¿ya? Que se reconocen, ¿no es cierto?, como bienes de planta y equipo, todos aquellos bienes que forman parte de los bienes de uso de la municipalidad, ¿ya? Bienes de uso administrativo, bienes de uso productivo, etc. La misma planta, ¿no es cierto?, el equipamiento, ¿ya? También forma parte de los, ¿no es cierto?, las propiedades de planta y equipo. Luego la NIS 18, información financiera por segmento, ¿ya? La información financiera en el caso de los municipios está dada por las áreas de gestión y por otro lado por las áreas, ¿no es cierto?, de salud, educación municipal y respecto de las otras áreas que pudiesen formar parte, ¿no es cierto?, de la, en este caso, de la municipalidad. Luego tenemos las provisiones. Tenemos los pasivos contingentes y los activos contingentes en cuentas de orden deudoras o acreedoras, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que dice respecto de las provisiones. Dice que las provisiones, primero que nada, una provisión es un pasivo, debido a que constituye una obligación presente y es probable que para liquidarla la municipalidad tenga que desprender recursos que incorporen beneficios o económicos o potencial de servicio. La provisión nace de una obligación de tipo legal o implícita de la municipalidad cuyo monto o vencimiento es incierto, ¿ya? Una obligación legal es aquella que se deriva de un contrato, la legislación u otra causa de tipo legal, ¿cierto? A ver, por ejemplo, en el caso de una provisión, ¿no es cierto?, para el pago, por ejemplo, hoy en día está muy de moda que funcionarios demanden al municipio, ¿no es cierto?, porque especialmente el personal honorario, ¿ya? Cuando son desvinculados, ¿no es cierto?, demandan al municipio para que se les reconozca como que su relación laboral, mientras estuvo vigente el contrato honorario, ¿no es cierto?, sea considerado como una prestación de servicio regido por el Código del Trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que hay una demanda y que esa demanda contempla una serie de costos, ¿ya? Y la que incluye, ¿no es cierto?, obviamente las indemnizaciones por el retiro, ¿no es cierto? Bueno, primero que nada, el tribunal reconoce que este proceso, ¿no es cierto?, está enmarcado dentro de lo que establece el Código del Trabajo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando existe ese tipo de juicios, se puede hacer una estimación previa de cuáles serían los futuros montos que pudiese pagar el municipio por ese juicio, ¿ya? A pesar de que es incierto, pero podemos estimarlo y presupuestarlo con anticipación, ¿ya? Obviamente que una vez que ocurra realmente, se harán los ajustes pertinentes respectivos. Luego tenemos la NIS 20, información a revelar sobre partes relacionadas, que en este caso no las voy a tocar porque yo sé que ningún municipio está en esa situación. Luego tenemos el deterioro del valor de activos no generadores efectivos. Y aquí nos aparece un concepto nuevo dentro de lo que es el sistema contable municipal. Y primero que nada, vamos a ver a qué se refiere lo que es el deterioro, que es un tema nuevo, ¿cierto?, que aparece dentro del sistema contable.
vamos a ver qué dice respecto del deterioro. Ya, el deterioro. ¿Qué dice el deterioro? Dice, una municipalidad, ¿no es cierto?, evaluará la fecha de presentación si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos esté deteriorado. Es aplicable para activos financieros contabilizados al costo y costos amortizados y a los disponibles para la venta. ¿Ya? Para identificar la posible existencia de deterioro se deberá evaluar a lo menos los siguientes indicadores. ¿Ya? Dificultades financieras significativas del emisor o de los obligados según el tipo de instrumento. ¿Ya? Infracciones de las cláusulas contractuales tales como incumplimiento o moras en el pago de los intereses o el capital. Y estamos hablando de instrumentos más bien financieros que sufren deterioro. ¿Ya? Luego, infracciones de las cláusulas. Perfecto. Es probable que el receptor entre en insolvencia económica. Cuando existe evidencia que se ha incurrido en la pérdida del valor del préstamos, cuentas por cobrar o inversiones mantenidas hasta el vencimiento que se contabilizan al costo amortizado, el monto de la pérdida se medirá como la diferencia entre el monto en libros del activo y el valor presente de los flujos efectivos futuros estimados descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero. ¿Ya? El monto de la pérdida deberá reconocerse en el resultado del periodo. Ya, aquí cuando existen deterioros de bienes del activo fijo, ¿no es cierto? Primero que nada tenemos que verificar si existe, se presume, ¿no es cierto?, respecto de el deterioro. Y cuando yo determine el deterioro, lo voy a determinar, ¿no es cierto?, considerando la diferencia que se produce entre el valor libro. ¿Cuál es el valor libro? ¿Cuál es el valor libro de un bien? A ver, alguien que conteste. Dijo, ¿cuál es el valor libre de un bien? Sí, correcto. Valor inicial. Menos la depreciación Ya, ¿qué tipo de depreciación? acumulada. Mensual. Bueno, el valor libro es el valor de adquisición, ¿no es cierto?, menos la depreciación acumulada. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? Es el valor libro. Ahora, acá aparece lo que es el valor de uso, ¿cierto? ¿Ya? Y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tiempo que le queda a un bien para el uso. ¿Ya? Los años, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de generación de ingresos me va a producir ese bien? ¿Cierto? Generalmente, cuando no tengo el dato, ¿no es cierto?, voy a considerar el valor futuro que tiene ese bien de acuerdo al momento de la adquisición. Pero generalmente en los ejercicios y en la práctica, ¿no es cierto?, se puede determinar cuáles son los flujos que pudiese generar ese activo, ¿ya?, para poder determinar el valor de uso. ¿Cómo lo determino el valor de uso? El valor de uso lo determino, primero que nada, tengo que conocer el flujo efectivo por periodo. Si existen 3 años de vida útil del bien y me dicen que el bien por cada periodo me genera X cantidad de recursos, ¿no es cierto?, X cantidad de efectivo, yo tengo que determinar el valor de uso considerando la fórmula matemática del valor presente. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo voy a utilizar mis flujos de cada periodo de vida útil, ¿no es cierto?, y lo voy a retrotraer ese flujo al valor presente. Y la sumatoria del valor presente determinado a través de esta fórmula, ¿no es cierto?, de cada uno de los periodos, voy a considerar, ¿no es cierto?, que ese es el valor presente. En el fondo, ¿no es cierto?, voy a aplicar la siguiente fórmula. Flujo como numerador dividido por
factor de 1 más, acuérdense que hay una tasa de interés implícita, que lo establece acá la normativa, la tasa de interés elevado por el periodo, ¿ya? De esa manera yo voy determinando cada uno de los flujos y voy a retrotraer a valor presente el flujo que se generaría en cada uno de los periodos, ¿ya? Cuando yo determine el flujo efectivo de cada uno de los periodos, voy a sumar cada uno de los periodos y voy a determinar el valor de uso de ese bien, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, para determinar el deterioro, tengo que determinar de la siguiente manera. Tengo que determinar el valor realizable de ese bien. ¿Qué significa el valor realizable? Es el valor de mercado que pudiese tener ese bien, ¿no es cierto?, en el periodo que yo estoy considerando. Ahora, para sacar el deterioro, ¿cómo lo saco? Lo saco considerando la diferencia del valor, el mayor valor que se genere entre el valor realizable neto y el valor de uso. Y ese monto, el monto mayor, yo lo voy a comparar con el valor libro y de ahí voy a determinar cuál es el deterioro que se me ha generado durante el periodo de ese bien. ¿Ya? Ojo para este efecto, ¿cierto? Bueno, para este efecto hay que tener ciertos datos previos para poder determinar el deterioro que se genera por un bien. Ahora, desde el punto de vista conceptual, obviamente que el deterioro es la merma, ¿no es cierto?, de valor que puede tener un bien, pero que no es a través de el uso, es a través de otro mecanismo, ¿ya? Puede ser, ¿no es cierto?, por la plusvalía, ¿ya? Baja la plusvalía del bien, obviamente me baja el valor del bien, por lo tanto se me produce un deterioro. ¿Y por qué podría alterarme la plusvalía de un bien? A ver, ¿a quién se le ocurre? Quizás en caso de una catástrofe natural, una inundación, algo que sea ya irreparable. ¿Ya? Ya, perfecto. No ¿No? sé si Sí, es el caso. podría ser. Pero hay otro Yo diría, efecto. ¿Sí? profesor, que en el caso de la plusvalía de un bien se puede afectar, por ejemplo, eh, por construcciones aledañas o algún tipo de Ya, construcción ya, que haga que baje la plusvalía del bien. Por ejemplo, no sé, pues si yo tengo un edificio, o sea, perdón, una casa en un lugar X y ya. se instala o se construye una población aledaña. ¿Qué tipo de Seguramente población? me va a bajar la plusvalía, la plusvalía se va a asimilar a lo de la población. Ya. ¿Y eso qué significa? Usted Que estima que es me baja la plusvalía. Ya. ¿Y eso qué significa al bajar la plusvalía? Hay una merma o hay un deterioro ¿En qué? en el, en el bien, En el precio del bien, ¿cierto? En el en el valor del precio, bien. perdón, sí, en el precio del Sí, bien, en el precio, claro, obvio. exacto. Por ejemplo, si Ahora, yo ¿cómo tengo se- una propiedad que vale hoy día 200 millones, que es en un sector residencial, y como bien usted dice, no vamos a ser discriminadores, voy a hablar de otro concepto. Por ejemplo, si tengo una casa en en una parcela, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Una parcela de agrado, ¿ya? En el campo. Pero resulta que al lado me instalan un vertedero. ¿Qué pasa con la propiedad? Se disminuye, obviamente, pues, ¿quién me quiere comprar al ¿Cierto? lado ahí? Claro, nadie va a querer vivir ni nadie va a querer comprar. Quizá a lo mejor puede comprar, pero para otra finalidad, pero va a Sí, perder, ¿no es cierto?, su valor original del bien. ¿Y eso qué sí. implica? Obviamente que implica un deterioro, ¿ya? Por lo tanto, podemos deducir de que el deterioro, ¿no es cierto?, no está dado, primero que nada, por la depreciación, porque la depreciación está dada por el desgaste natural, pero el deterioro está orientado por otros factores, ¿no es cierto?, que puedan incidir en el valor económico del bien, ¿cierto? Y que podría ser este caso. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? nos corresponde el break ahora. Perfecto. Vamos al descanso entonces. Quiero ¿Ya? hacer una consulta. Yo tengo aquí que buscaban todos mis listados. Yo no tengo a nadie que se llame Doris. Tengo una conexión que dice iPhone de Doris.
Pregunté por el WhatsApp del teléfono y en el chat, pero nadie se ha identificado. Sí, soy de Puerto Varas, soy Doris Cárcamo. Doris Cárcamo. Ya, Sí, listo. Gracias. Tienes que Ya. colocar el nombre en la Gracias. conexión. sí, lo voy a modificar. Gracias. Ya, Ya. profesor. Nos vemos, gracias.